¿Qué es un embalse? Un embalse se forma como resultado de la construcción de una represa que encierra un cauce de un río, almacena un cierto volumen de agua. Esto ya está establecido de acuerdo a los parámetros de diseño del, del caudal del río que se vaya a intervenir para llevar a cabo el proyecto del embalse. Características de su funcionamiento. Los embalses presentan un régimen hidrodinámico dado específicamente por este sistema. Acá se puede observar cómo las diferentes fuerzas, tanto naturales como artificiales, trabajan dentro del sistema, lo que es la energía mecánica, energía cinética, precipitación, vientos, temperaturas. Estas como tal rigen características y variables como lo son la circulación, la cantidad de sedimentación, materia orgánica y ciclos de biomasa. Los compartimientos o zonificación. Los embalses por lo general se comportan de dos maneras. Como un río, que es la zona fluvial, esta zona es la que se presenta a menor profundidad, hay mayor traspaso de la luz y tiene una mayor velocidad de flujo y el tiempo de retención es mínimo. Tenemos la zona lacustre, que es la que se encuentra prácticamente en la represa. Esta se asemeja a un lago, eso quiere decir que el tiempo de retención es mayor, tiene menor concentración de nutrientes y material en suspensión y tiene una menor velocidad de flujo. La zona intermedia es la zona de transición entre estas dos, es decir que sus propiedades pues presentan características medias. La estructura y los procesos. En esta gráfica podemos observar efectivamente cómo hacen la similitud con una cuenca. Entonces en este caso nos muestra como tal los factores que intervienen en los factores limnológicos, como lo son los vientos, la radiación. Estos determinan la cantidad de sedimentos y materia orgánica que se pueden dar en el embalse. En esta imagen podemos ver cómo funciona la cadena trófica dentro de un embalse. Entonces tenemos la dirección de flujo de energía y las variables ambientales que infieren. Entonces tenemos dentro de la cadena trófica los peces piscívoros, los peces planctívoros, los invertebrados, los microcrustáceos, rotríferos, protozoarios, el fitoplancton y pues, los nutrientes. Y en esta imagen tenemos los factores biológicos, físicos y químicos. Pues aquí, como decía mi compañera, se puede comparar con ríos o con lagos, y los factores antrópicos. Principalmente tenemos temperatura, turbidez, conductividad, pH, oxígeno disuelto, entre otros. El aporte de nutrientes dentro de un embalse principalmente se encuentra por la ubicación de este en la cuenca. De manera externa, el transporte se da a través de escurrimiento superficial por precipitaciones. También dependen las actividades que alrededor de este se realicen, como agricultura. Y de forma interna se realiza por medio del ciclado de los nutrientes, que ya depende como tal de las variables climatológicas. La eutrofización dentro de un embalse principalmente se da por el represamiento de agua que en este se lleva a cabo. Por eso vemos la acumulación de sedimentos y materia orgánica, lo cual aumenta los nutrientes y por eso se evidencia este estado. Al momento de construir un embalse existen ciertos estudios y ciertos parámetros que nos permiten determinar, el grado de eutrofización que este puede llegar a alcanzar. Dentro de estos tenemos los más principales, que son los aspectos dentro de la cuenca, que es la climatología, la hidrología, las características físico-químicas y como tal el uso específico que se le va a dar al embalse. El embalse se comporta también a la estacionalidad que se presente fuera del mismo. Entonces tenemos que los embalses ganan calor cuando hay periodos calientes y lo pierden cuando hay periodos fríos. Entonces la temperatura y el oxígeno disuelto se reducen cuando hay calentamiento en el día y aumenta cuando hay enfriamiento en la noche. Cuando llueve mucho el pH incrementa y se acerca a neutro. Estratificación térmica, química e hidráulica. La estratificación se da en los embalses directamente por el resultado de intercambio de calor que se da en su sistema. También tiene que ver variables medioambientales. Dentro de la estratificación térmica podemos ver que se asemeja como tal al proceso natural dentro de los embalses, aunque una diferencia característica es la estratificación hidráulica, ya que esta se da por la diferencia de alturas o de profundidades en las cuales se suelta el agua o va fluyendo. En la estratificación térmica, como podemos observar acá, a medida que
por ejemplo, esta agua que se está estratificando menos, acá la densidad es uniforme, por ende la temperatura también es uniforme. Y acá cuando vemos como tal el cambio en la termoclina, se puede evidenciar que en este punto esto se da generalmente en embalses más profundos. Y acá también, pues de ahí también se definen como tal los ciclos de estratificación en los embalses. Principalmente los embalses respecto a estratificación térmica, como son en zonas tropicales, son cálidos monomípticos, es decir, tienen una estratificación larga de 8 a 10 meses aproximadamente, y también los presentamos polimípticos, es decir, que se estratifican estacionalmente o ocasionalmente. Características morfométricas. Las características morfométricas que más se tienen en cuenta están dadas de acuerdo al caudal que se vaya a manejar y el volumen que se quiera recolectar en los embalses. Aquí se tiene en cuenta el área, el volumen, profundidad máxima, perímetro, largo y ancho. Son como los principales parámetros o características morfométricas que se deben de tener en cuenta en los embalses. Los tipos de embalses de acuerdo a la morfometría tenemos que son de origen estándar morfométrico déndrico y tenemos el morfométrico simple, que estos tipos se ven o presentan características de acuerdo a los patrones de drenaje que se encuentran en el área, al descapote que se le realice en la construcción o en el diseño de los embalses y a la cantidad de sedimentos que se van a recolectar debido a los arrastres de los gregarios o de los aportadores de volumen de caudal a los embalses. Importancia de la morfometría. Bueno, la morfometría nos indica o habla sobre todo del metabolismo de los cuerpos de agua debido a la cantidad de sedimentos que se van a recolectar como sólidos disueltos y a la profundidad media que pueden llegar a tener obtener de acuerdo a la carga de sedimentos que se tengan en los embalses. La eutrofización también está o se presenta más que todo en las zonas lacustres de los embalses. Bueno, dentro de los aspectos sociales tenemos impactos positivos e impactos negativos de los embalses. Los impactos positivos son que sirven para producir energía, sirven como fuente de agua potable para sistemas de abastecimiento, representan diversidad biológica, pueden tener nuevas alternativas económicas para las poblaciones donde se realicen, sirven para hacer actividades turísticas. Dentro de los negativos tenemos que se desplazan poblaciones y animales, hay degradación del agua y erosión del suelo, hay pérdida de especies nativas y tierras agrícolas y se producen gases y se reduce la producción de oxígeno. También se reduce el caudal aguas abajo del embalse y se puede generar mayor contaminación. Variables biológicas, entonces tenemos el fitoplancton. El fitoplancton depende de factores físicos, biológicos y químicos, principalmente luz y temperatura, como se explicó en clase. Aquí vemos una floración de cianobacterias. Los principales cianobacterias que se encuentran en un embalse son la anabaena, la microcistis y la apanocapsia. Dentro del zooplancton tenemos que los embalses están conformados por microzooplancton, mesozooplancton y el macrozooplancton. Tenemos a los protozoarios y rotíferos, a los cladóceros y a los copépodos. Y también dentro de los macrozooplanctos tenemos a las larvas de insectos y los crustáceos. Tenemos los macroinvertebrados bentónicos, que son los organismos que se encuentran en el fondo del agua. Estos dependen del oxígeno disuelto y de la concentración de materia orgánica. También dependen del tiempo de retención del embalse y de las fluctuaciones del nivel y descargas intermitentes que afectan la fauna. En la ictiofauna tenemos que la construcción de presas afecta directamente la cantidad o la densidad de esta especie. Entonces la ictiofauna generalmente, la que sobrevive en los embalses es la omnívora, es decir, la que se alimenta de todo. Entonces acá tenemos las especies más representativas en Colombia, que es la sardina, la tilapia y el guapote. Y estas son las especies más representativas en los embalses tropicales en el Brasil. En esta gráfica podemos ver que los principales son los omnívoros, los que más se encuentran en embalses. Macrófitas.
Son responsables por la oxigenación, filtrado y remoción de nutrientes de agua. En los embalses encontramos el buchón de agua, la lema minor, salvina y la Scirpus lacustris. Los embalses más importantes en Colombia los encontramos en Guajaro, Reserva de Peces y Seguridad Alimentaria, Río Grande, Antioquia, Embalse Tominé, importancia ecológica y conservación de biodiversidad, Peñol Guatapé, Embalse de Calima, Embalse Salvajina y Embalse del Guayo y la Esmeralda, producción de energía. Embalse de la Chuza en Cundinamarca, consumo humano, generación de energía y actividades agropecuarias. Embalse de Neusa y embalse de Cisga, abastecimiento para consumo humano y acueductos, controles de inundaciones. Muchas gracias.